Hola, profesora. Hola, buenos días, profe, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, profe. Estamos esperando que se está conectando el decano. Bien. Un momento, ¿sí? Pues vamos a comenzar. Le damos la palabra al decano César Carballo, quien le va a dar la bienvenida a nuestra invitada, la profesora Natalie Rodríguez. Hola, querida Isaura, mil gracias por la oportunidad de estar en esta sesión para abordar un tema de tanta trascendencia a nivel global como es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Tenemos el gusto de tener el día de hoy, gracias a la iniciativa de la profesora Isaura Pacheco, a Natalie Rodríguez, que nos va a hablar desde Montevideo, Uruguay, si es que no está en misión en este momento. Eh, Brevísimamente quiero decir que Natalie es una amiga que me regaló la pandemia de la COVID en esos días tan difíciles, tan aciagos, tan complicados. Recibí un correo de ella y de su esposo, quienes nunca había conocido, diciéndome que habían tenido la iniciativa de organizar una revista digital de Derecho del Trabajo y que querían que en su número inaugural estuviese un trabajo mío, un aporte de mi lado. Inmediatamente el hecho de esta iniciativa que fuese desde el Uruguay, un país tan importante para mí en lo personal, en mi formación, al que respeto profundamente su doctrina youth laboral, que impacta a toda la región, pero además ver estos jóvenes que estaban tomando una iniciativa en un momento tan difícil, pues inmediatamente me hizo acercarme a ellos. Luego de eso he podido constatar, en el caso de Natalie, su capacidad profesional, ha desarrollado este tema que hoy vamos a escuchar dentro y fuera del Uruguay, ha escrito al respecto, ha estado en foros importantísimos, ha asesorado al Ministerio del Uruguay, pero también a instancias ministeriales fuera de su país y es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la muy prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el Uruguay. A los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, a los que les hago llegar en la distancia un fuerte abrazo,
les quería solo mencionar que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, allá en el segundo piso del edificio de posgrados, hay un departamento de diálogo social que lleva el nombre de Osvaldo Mantero de San Vicente. Osvaldo Mantero de San Vicente es un profesor uruguayo, estuvo en Venezuela durante la dictadura militar del Uruguay y que formó a varias generaciones de abogados venezolanos. En particular fue mi maestro y lleva entonces ese departamento su nombre para rendirle homenaje. Eso simplemente para decirle que la conexión con el Uruguay, con el derecho del trabajo uruguayo, es muy estrecha, y repito, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Dicho esto, y esperando que me perdonen que me haya robado estos minutos solo por el inmenso afecto y alegría de tener a Natalia aquí, le doy a ella inmediatamente la palabra. Un fuerte abrazo, estás en tu casa, Natalia. Tienes el micrófono, Gracias, decano, ahora gracias, sí, le dice. Ahora Ahora sí. ahora sí. Muchísimas gracias. Ya vamos a Bueno, muy esperar buenas a... tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Carballo, por las palabras. También lo admiro mucho y tengo un especial cariño por usted y le agradezco la oportunidad. También le agradezco la oportunidad a la profesora Isaura, que me ha contactado muy amablemente para poder conocer un poco la realidad de Uruguay y ver un poco cómo podemos comparar los sistemas con Venezuela. Para mí la verdad es un honor enorme estar esta tarde con ustedes y bueno, espero que podamos recorrer juntos algunos temas que son objeto de estudio desde, bueno, desde esta casa de estudio, desde Uruguay, desde la doctrina, ya que tiene una larga trayectoria en el estudio de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y también cuáles han sido los avances normativos en estos años. En esta clase vamos a hacer 8 paradas fundamentales donde vamos a explicar en primer lugar cuál es el contexto global, la magnitud del problema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, desde la perspectiva del análisis de la OIT. Luego vamos a detenernos en el Convenio Internacional de Trabajo número 190 del año 2019 de violencia y acoso en el mundo del trabajo, haciendo referencia a la importancia del convenio y los elementos claves que trata. Luego vamos a repasar definiciones, formas, consecuencias de violencia y acoso en el trabajo. También vamos a hacer referencia a la perspectiva de género y la interseccionalidad como componentes esenciales del convenio, que también son muy importantes a la hora de analizar toda la problemática. Vamos a hacer también una parada en la normativa venezolana sobre violencia y acoso. Vamos a hablar fundamentalmente de la inspección de trabajo en Uruguay, los mecanismos que nosotros tenemos preventivos y los procedimientos, y vamos a comparar un poco los procedimientos venezolanos y uruguayos desde el punto de vista del análisis más normativo procedimental. Y por último, vamos a arribar a algunos desafíos o comentarios finales o experiencias para que bueno, ustedes se puedan llevar a los efectos de seguir reflexionando. ¿Cuál es el contexto global del problema? Bueno, este contexto global, este problema en su magnitud, se vio en la primera encuesta mundial sobre riesgos en el trabajo que la hizo la OIT en el año 2022 en conjunto con una fundación. Y allí lo que se constató fue la gravedad del problema y esto fue la primera vez que fue traducido en cifras. Es decir, fue la primera vez que se vio en el mundo del trabajo cuál era el efecto y esa importancia de la gravedad del problema de la violencia y en el acoso en el trabajo traducido en un enfoque cualitativo, es decir, en números. Y se vio que 1 de cada 5 personas empleadas en el mundo, alrededor de todo el mundo, han experimentado alguna forma de violencia y de acoso a lo largo de su vida laboral. También se ha visto que de todos los trabajadores empleados, 1 de cada 10 ha sufrido violencia psicológica y acoso físico. Y por otra parte también se ha visto que hay otras formas de violencia que son un poquito menos frecuentes, como son distintas violencias, como ser el acoso sexual en el mundo del trabajo. No obstante, sigue siendo un problema muy grande. Ya vean que
200.000 millones de personas han experimentado violencia y acoso sexual en el mundo del trabajo. Estas cifras son realmente alarmantes y lo que ha pasado que es la primera vez que se constatan en una encuesta mundial, donde en realidad lo que se hace fueron analizar riesgos en términos generales en el mundo del trabajo. Y específicamente se abordó el tema de la violencia y el acoso y se llegaron a estos primeros resultados, los cuales ustedes tienen una publicación muy interesante en Internet, que yo les voy a dejar referenciada en la bibliografía, la cual pueden acceder a ella, tanto en español como en inglés, donde nos da estas cifras y ustedes también pueden verlo en esos términos numéricos. El convenio 190, el convenio del año 2019, bueno, en cuanto a normativa, que ha sido un tratado internacional vinculante, ¿por qué ha sido tan importante? Bueno, porque ha sido un instrumento que ha significado un primer compromiso internacional de todos los estados en la lucha de la violencia y el acoso. Y esto significa, es una señal muy fuerte, porque significa entonces una señal de que todos los países están en concordancia con este mensaje, ¿no? Que en ningún país del mundo tendría que producirse situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Cuál es el otro punto sumamente importante? Bueno, la importancia de que se reconoce el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y esto es el derecho de toda persona, es en un sentido amplio que luego vamos a analizar. Y además, esto del derecho de toda persona es la primera vez que se hace en un convenio vinculante para los estados que así lo ratifiquen. También protege a toda persona que trabaja. Esto quiere decir que va a proteger a todas las personas en situación de trabajo, independientemente de si ellos se encuentran en una economía formal o informal, si son trabajadores contratados, tercerizados, demás. No importa el vínculo que tengan los trabajadores con esa situación laboral, simplemente que lo importante o lo fundamental va a ser que estén en una condición de trabajo en una determinada situación. Otro aspecto fundamental del convenio es el enfoque integrado e inclusivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es este enfoque amplio a todas las personas, que sea integrado y además que tenga especialmente en cuenta las consideraciones de género. Otro punto fundamental del convenio, que viene a darnos como este elemento como específico, que si bien ya está establecido en muchos instrumentos internacionales, específicamente es la primera vez que se aborda en un tratado de derecho laboral con estas características. Además, otro punto de suma importancia es que une a la seguridad y la salud en el trabajo con la igualdad y no discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Que, en definitiva, coloca el derecho a vivir en un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso en sintonía o en el mismo plano con otros derechos que tienen las personas como la igualdad y la no discriminación. Es decir, viene a poner este derecho en un mismo plano. Otro punto importante es la definición que nos aporta el convenio. Esta definición, ¿por qué es tan importante? Porque es una definición que es sumamente amplia y abarcativa de varias situaciones que nosotros conocemos o que nosotros percibimos con anterioridad. Esta definición señala en el artículo 1 que es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida, y que tenga por objeto que cause o sea susceptible de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Vean ustedes que esta definición tiene elementos sumamente importantes que quizás no están establecidos o recogidos en otras normativas a lo largo del mundo. Por lo tanto, esta definición es como también, si se quiere, tiene mucho valor por el conjunto de los comportamientos que encierra. Veamos, por ejemplo, esto de la conducta prohibida hace referencia a este conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. No solamente las prácticas en sí,
sino también las amenazas de tales prácticas y comportamientos. Vean ustedes lo abarcativo que es, no solamente el hecho, sino que también la amenaza de que se produzca un hecho con esas características. Por otro lado, habla de que esa conducta tiene que sí o sí causar un daño, ¿no? Es decir, que tenga por objeto, que cause o que sea susceptible de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. En este sentido, también es tan importante no solamente que cause el daño, sino que sea susceptible de causarlo. Por eso es tan importante detenernos a analizar este concepto sumamente amplio si lo comparamos con otras legislaciones, ¿no? Otro elemento muy importante es que no incluye la intención como elemento constitutivo, es decir, no hace referencia a que el autor haya tenido o no intención de causar ese daño. Lo importante es que haya causado el daño o que ese hecho sea susceptible de haber causado un daño. Y otro elemento que trae, muy importante, que ha sido también objeto de discusión doctrinaria en muchos países del mundo, también en nuestro país, el tema de que si esta conducta susceptible de causar daño o que cause un daño, tenga que darse solamente una vez o se requiere la reiteración de la misma, ¿tá? Esto es muy importante porque si nosotros leemos este artículo, vemos que nos dice que una sola manifestación puede ya causar o configurar una situación de violencia y acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Por lo tanto, esto se contrapone con definiciones doctrinarias, por ejemplo, desde nuestro país, las cuales han pedido que para que se configure la violencia y acoso en el mundo del trabajo, tiene que existir una reiteración de esa conducta. Por lo tanto, también esto viene a ser como un elemento muy innovador, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta y ponernos a analizar. Bueno, ¿cuáles son las formas de violencia y acoso en el trabajo que que menciona el convenio 190? Bueno, son la física, la psicológica, la sexual y el ciberacoso, ¿ah? Cuando hacemos referencia a la física, es toda acción o conducta dirigida a una persona con el fin de ocasionar un daño corporal, pueden ser golpes, empujones, uso de objetos, restricciones de movimiento, todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Como aquello que interfiere en nuestro espacio físico, si se quiere. Respecto a lo psicológico, también en un sentido amplio, todo maltrato verbal o modal, continuado o no, que busca desestabilizar, aislar, destruir también la reputación o disminuir la autoestima de la persona e incluye el acoso laboral, lo que nosotros comúnmente conocíamos como bullying. Respecto al acoso sexual, es cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseada que además cree un ambiente intimidatorio, hostil, humillante o que condiciona ventajas laborales, ¿verdad? O desventajas cuya aceptación o rechazo sean condición para generar un beneficio de la persona a la cual va a recibir, va destinado, ¿no? Y por último, encontramos el ciberacoso a través de todas las tecnologías de la información, lo cual también es un tema que es objeto de estudio. Es un tema que nosotros tenemos mucho para estudiar, porque está en construcción también las nuevas modalidades de violencia y acoso en el mundo del trabajo a través de las cuestiones digitales, a través de los medios digitales. Y ahí tenemos un sinfín de aspectos a estudiar: redes sociales, correos electrónicos, mensajería, los WhatsApp, etcétera. Todo lo que se puede dar a través de los mecanismos electrónicos en una relación de trabajo que también hay cuestiones que son muy incipientes, que son muy novedosas, pero que también tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar si ese hecho de violencia o acoso se puede producir o no a través de estos mecanismos. ¿Y cuáles son las consecuencias de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? Bueno, las consecuencias son muchas y la verdad son muy graves, y no solamente en las personas que lo padecen,
sino que también en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, estas consecuencias van como un efecto como en cascada, si se quiere, y afectan desde la persona hasta la sociedad. En la persona, bueno, pueden causar varias cosas, ¿no? Eh, Pueden devastar a una persona en cuanto le pueden producir ansiedad, angustia, depresión, estrés postraumático. Eso ha sido evidenciado, por ejemplo, en Uruguay. Nosotros tenemos una cátedra de salud ocupacional que depende de la Facultad de Medicina, la cual tenemos una clínica que allí pueden acudir los trabajadores cuando tienen una situación de violencia y de acoso y se puede hacer un estudio de su situación y en muchas oportunidades se ha evidenciado que padecer violencia y acoso en el trabajo tiene las mismas características que cualquier otro evento traumático que puede sufrir una persona, es decir, se asimila a un evento quizás de otra naturaleza en la vida de las personas cuyo efecto es el estrés postraumático. Por lo tanto, vean que también está evidenciado esto de este efecto nocivo en la persona. Respecto a trastornos también, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, trastornos físicos, gastrointestinales, musculares, hipertensión, también se ha evidenciado riesgos de suicidio, aislamiento social y conflictos familiares, bueno, entre otros, ¿no? A modo de ejemplo, nosotros tuvimos en nuestro país hace unos años una situación de un trabajador en una institución pública, en el Poder Judicial de nuestro país, que se quitó la vida a raíz de una situación de violencia y acoso sostenida en el tiempo que, bueno, lo llevó a tomar esa decisión. Por lo tanto, también esto lo podemos, lamentablemente, lo hemos visto y lo hemos visto en organizaciones como tan importantes y significativas de nuestro. Respecto a la empresa o las organizaciones, instituciones también educativas y demás, bueno, ahí vemos incrementos de ausentismo, mayor rotación de personal, aumento de accidentes de trabajo, disminución de rendimiento y productividad, clima laboral tóxico, pérdidas económicos y de prestigio institucional. ¿Me escuchan bien? Más bien, vale. Respecto a los efectos en la sociedad, también a mayor situaciones de violencia y acoso tenemos mayor gasto en la salud pública, porque las personas tienen que acudir más a poder atender su salud desde varios puntos de vista. Vimos salud desde el punto de vista psicológico, también desde el punto de vista físico. Por otra parte, vemos que se va consolidando la discriminación de las personas, ¿no? Si nosotros aceptamos la discriminación, la violencia en los ámbitos de trabajo, este problema va creciendo. Por otra parte, hay como un descreimiento en las instituciones y en la justicia, porque vemos, bueno, que en determinados lugares, por ejemplo, un ámbito donde la persona tiene que ser protegida, como es el trabajo, se violentan sus derechos más básicos, ¿no? Como el derecho a la dignidad, el derecho a la no discriminación, a través de una situación de violencia y acoso. Por lo tanto, la sociedad en su conjunto va también perdiendo la credibilidad en las instituciones. Por otra parte, hay un aumento de las incapacidades laborales, esto también incremento de las tasas de suicidio a nivel general, y también tiene un efecto en los ciclos de la desigualdad en general. Ámbito de aplicación del convenio, artículo 2. No se escucha, profe. Dejó de escucharse. Hola, ahí. Ahora sí, ahora sí. Le decía que en cuanto al ámbito de aplicación, el convenio es muy amplio porque protege a todos los trabajadores asalariados, cualquiera sea su contrato, su condición de dependencia o no, de formalidad o no. También a las personas en formación, y ahí encontramos pasantes, aprendices, trabajadores despedidos también, postulantes a un empleo,
voluntarios y trabajadores de la economía informal, y también entonces, también quienes ejercen la autoridad o los empleadores, ¿no? Protegemos a todos, no importa la categoría que tenga, si es un trabajador subordinado, si es un empleador, ¿verdad? Protegemos a las personas en general vinculadas al mundo del trabajo. ¿Y dónde y cuándo las protegemos? También muy amplio este ámbito de aplicación y viene a generar también como una disrupción o algo novedoso respecto a lo anterior o ámbitos de aplicación anterior de las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que nos va a proteger en un lugar de trabajo y espacios en cualquiera sean aquellos lugares donde el trabajador los ocupa, donde se paga, donde se come, el lugar donde se hacen los descansos, en los baños, vestuarios, pero no solamente en el lugar físico, es decir, en el lugar dentro de las paredes, si se quiere, del trabajo, sino que también en aquellos lugares que tienen cierta movilidad, por ejemplo, en los viajes vinculados al trabajo, en los desplazamientos, en los eventos laborales, en comunicaciones relacionadas con el trabajo, todo esto lo externo, ¿no? El horario, si se quiere, del trabajo, en alojamientos proporcionados por el empleador y entre los trayectos entre el domicilio y el trabajo. Todo lo que se podría estudiar como esta cuestión de todo aquello en ocasión del trabajo. Es decir, no solamente durante la jornada, sino que puede ser antes, después o en ocasión. Y esto tiene un alcance también muy significativo y muy particular porque comprende, si nosotros lo trasladamos a las esferas de los distintos tipos de violencia y acoso, comprende también cualquier comunicación vinculada al trabajo. Y eso también comprende cualquier comunicación vinculada al trabajo fuera de horario del trabajo. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp del trabajo. Entonces, ahí tenemos que prestar atención porque no es lo mismo tener un grupo de WhatsApp que esté compuesto exclusivamente por personas que sean compañeros de trabajo que otro grupo de WhatsApp. Por lo tanto, lo que se diga en ese grupo de WhatsApp, compuesto exclusivamente por personas del trabajo, también tendríamos que ser cuidadosos con lo que decimos, comentamos o dejamos de comentar allí. Muchas veces se hacen grupos laborales y se dice, bueno, no incluimos al jefe, podemos decir cualquier cosa, chistes, chistes de cualquier índole, índole sexual, bueno, no importa el chiste, ¿no? Pero pensamos que porque no está el jefe eso no tiene una validez, pero en esta esfera o en esta lectura que nos da el convenio, ese ámbito también estaría protegido y sería en ocasión del trabajo. Por lo tanto, vean qué amplio que es todo ahora, ¿no? Cómo hay un cambio y una forma de repensar y de releer todos los vínculos que se dan en ocasión del trabajo. Otro punto muy importante es la perspectiva de género que nos trae el convenio 190. ¿Por qué? Porque el convenio 190 nos dice que tenemos que ir un poquito más allá y pensar no solamente las problemáticas que nos rompen la vista, ¿no? Sino que ver las causas profundas que hay en ciertas problemáticas que salen a la luz, que son las causas profundas que hay, sobre todo, de violencia y acoso por razón de género. Y en ese sentido nos invita a analizar esas causas y a reducir los efectos nocivos que tiene, por ejemplo, la discriminación por razón de género. Y aquí les traigo números simplemente a modo de ejemplo, que estos son análisis básicamente desde Uruguay, que un 83% de personas con otras identidades de género han sufrido violencia, acoso y discriminación en el trabajo. El 76% de las personas, de las mujeres, ha reconocido haber padecido alguna situación de violencia o acoso en el trabajo, y 58% de los hombres ha reconocido también padecer violencia y acoso en el trabajo. Y aquí, si lo vemos desde un punto de vista, si se quiere, interseccional, si empezamos a comparar situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las personas, vemos que, por ejemplo, las mujeres con discapacidad sufren mayor violencia de acoso en el trabajo que las mujeres sin discapacidad.
o hay situaciones, por ejemplo, cuando las personas están atravesando alguna dificultad familiar, por ejemplo, o por cargas de cuidados o por violencia doméstica y demás, también atraviesan mayores situaciones de violencia y acoso. Es decir, cómo situaciones de las personas también ajenas al trabajo las exponen a mayor situaciones de violencia y acoso. Y esto se ha evidenciado en un estudio que ha hecho una organización argentina que específicamente vio en nuestro país el ámbito uruguayo, que lo hizo en el año 2022. Esa organización se llama GROW. Bueno, Venezuela, ver un poquito cuál sería el marco normativo que ustedes tienen y el acoso en el trabajo. Y ahí lo primero, si estamos bien en esta información, Venezuela no ha ratificado el convenio 190. ¿Estamos bien, profesora? ¿Acá hasta acá? Bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí, todos? sí, sí, es que tenía el audio silenciado, Sí, sí. se te Bien, escucha, Nat. bien, perfecto. Bueno, no existe una norma específica que unifique el tratamiento de la violencia de acoso en todos sus ámbitos, de acuerdo al investigado. Ustedes me corrigen si no estoy en lo cierto. Y la regulación está dispersa en distintos instrumentos, ¿tá? Leyes orgánicas, ley de violencia hacia las mujeres, la cuestión de seguridad y salud. Por lo tanto, no se encuentra en una política nacional integrada de prevención con perspectiva de género en materia laboral. Y las vías de denuncia que encontré son múltiples, pero fragmentadas. Es decir, sí hay vías de denuncia, pero las mismas. Profe, está silenciado el audio suyo. Sigue silenciado. Ya lo reactivé, aunque Bien, bien. Creo que voy a retomar la pantalla. Bien. Bueno, marco normativo venezolano sobre violencia y acoso laboral, la Constitución. Tenemos los artículos 39, 21 y 55, derecho al trabajo digno, igualdad y no discriminación. Después tenemos la LOT del 2012, que prohíbe la discriminación y el hostigamiento laboral y contempla el acoso laboral como motivo de retiro justificado. Y después tenemos esta ley, LOPSIMA del 2005, que regula la salud y seguridad laboral y permite declarar el acoso como enfermedad ocupacional. Y después tenemos el papel de INSACEL como ente inspector y sancionador. Por otra parte, encontramos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de violencia y define y sanciona la violencia laboral contra las mujeres, y hay tribunales especializados, y el Código Penal por otra parte. Violencia laboral contra la mujer en Venezuela. Bueno, acá encontramos específicamente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Encontramos la definición en el artículo 13. Define la violencia laboral contra la mujer como la ejercida en el contexto laboral a través de actos que obstaculizan el acceso al trabajo, el ascenso, la estabilidad, el acoso moral, sexual, exigencia de requerimientos discriminatorios, estado civil, apariencia física, embarazo, disminución salarial por sexo. Después encontramos la arquitectura institucional, y aquí encontramos tribunales de primera instancia especializados en materia de violencia contra la mujer, los ministerios públicos, las unidades de atención y tratamiento y las medidas de protección cautelares. ¿Bien? En Uruguay, ¿cuál es el procedimiento en Uruguay? Bueno, básicamente les voy a contar cuál es el procedimiento. Nosotros tenemos una Inspección General del Trabajo y Seguridad Social que está dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo primero que les voy a decir es que yo soy abogada, asesora de esta Inspección General del Trabajo, por lo tanto mantengo con la inspección un vínculo de dependencia
Pero todos mis dichos y análisis de esta clase son a título personal, es decir, no estoy aquí en representación de mi organización, bien, sino estoy como académica. Pero les tengo que aclarar esto porque soy parte de esta organización, de esta estructura, si se quiere. Actualmente en Uruguay somos 14 abogados de la inspección para todo el país. En estos 14 abogados, solamente la mitad de ellos resolvemos situaciones de vulneración de derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra la violencia y acoso en el mundo del trabajo, cuestiones de acoso sexual, represión sindical, discriminación, etcétera. Todo lo que significa vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Pero bueno, les hago la aclaración porque soy parte de esta estructura, si se quiere, pero no hablo en representación de ella el día de hoy, sino que simplemente les quiero acercar o contar cómo funciona en Uruguay. ¿Qué hacemos aquí en la Inspección General del Trabajo? Bueno, recepcionamos denuncias de trabajadores sobre situaciones de violencia laboral o sexual, sindical, etcétera. La denuncia es confidencial y no requiere plena prueba para iniciar un proceso, ¿no? Eso es fundamental porque es el inicio de un procedimiento con unas características distintas a las que se pueden dar en otros lugares. ¿Qué hacemos en la inspección? Bueno, aunque no hayamos probado los hechos, ¿no? Es decir, aunque no se haya probado una situación de violencia y de acoso en el mundo del trabajo, igual intimamos a los empleadores a cumplir ciertas obligaciones. Estas obligaciones, inicialmente, cuando nuestro país no había ratificado el Convenio Internacional de Trabajo número 190 en el año 2019, estas obligaciones las sacábamos de una ley que tuvimos de acoso sexual. Nuestra ley de acoso sexual es una ley muy completa, que tiene una definición muy completa, y que en su momento fue también muy revolucionaria porque vino a darnos claridad respecto a las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, sobre todo de violencia sexual en el mundo del trabajo. Entonces, como no teníamos otro instrumento en el ámbito del acoso laboral para aplicar, muchas veces aplicábamos sanciones o hacíamos medidas preventivas por analogía con la ley de acoso sexual. Es decir, la utilizábamos para decir, bueno, esto lo hacemos en el ámbito del acoso sexual, entonces también lo podemos aplicar en el ámbito del acoso laboral. ¿Bien? Y allí lo que hacíamos era, hayamos probado o no un hecho de acoso laboral, pero si, por ejemplo, habíamos probado que en ese ambiente de trabajo existía un clima perjudicial, que, por ejemplo, las personas no se sentían a gusto, bueno, que existían indicios de violencia y acoso en el mundo del trabajo, lo que hacíamos era intimar a esos organismos, empresas, a cursos de capacitación, realizar, disculpe, protocolos y todo lo que sería un conjunto de medidas preventivas a los efectos de que eso no se siguiera ocurriendo o que no se produzcan hechos nuevos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro trabajo tiene fundamentalmente, en ese elemento distintivo, el carácter preventivo. La intervención tiene naturaleza entonces naturalmente preventiva y no está condicionada a esto de la probanza de los hechos. ¿Por qué? Porque el objetivo entonces cambia y pasa a ser el buscar un ambiente de trabajo, un entorno libre de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y esto también, después lo que hacemos es un seguimiento, es decir, intimamos a las empresas, organizaciones a que realmente tomen esas medidas preventivas y si no las toman, aplicamos multas, ¿ah? También cuando constatamos el hecho, aplicamos multas, ¿verdad? Por lo tanto, somos como un componente importante dentro del sistema que en parte se articula con lo que es la justicia laboral cuando los hechos van a revestir mayor gravedad. Procedimiento ante la inspección. ¿Cuál es el paso a paso? Si se quiere, bueno, el trabajador presenta una denuncia ante la inspección, no requiere plena prueba, se garantiza la confidencialidad. Esta inspección notifica al empleador de la denuncia y se inicia también un procedimiento de actuación inspectiva. Nosotros, por ejemplo, como asesores letrados, somos los que damos inicio al procedimiento y le pedimos a los inspectores que vayan al lugar a hacer una inspección para ver si ese hecho ocurrió. La mayoría de los casos los enviamos con un interrogatorio armado de antemano
para que ellos sepan qué preguntar y sobre qué hechos queremos esclarecer la situación. En la actuación inspectiva en sí se dirige el cuerpo inspectivo. En Uruguay actualmente son 99 inspectores los que componen este cuerpo inspectivo nacional, los cuales están divididos entre condiciones ambientales de trabajo y condiciones generales de trabajo. Los inspectores de condiciones generales de trabajo son los encargados de llevar, ¿verdad?, ir a los lugares a ver los hechos de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Después, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa actuación inspectiva, damos vista a la empresa. Cuando nos vuelve, revisamos todo lo que las empresas y trabajadores presentan, actuaciones inspectivas y intimamos, hacemos intimaciones preventivas para que se adopten medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Bueno, pueden ser cursos, pedirles que hagan las empresas cursos de capacitación, que adopten protocolos, reglamentos internos, políticas de prevención. Y luego verificamos si eso efectivamente se cumplió, ¿tá? Si el empleador cumplió lo que se mandó por la inspección. Y si no se cumplió, luego vamos a aplicar multas, ¿tá? Hay casos graves que nosotros necesariamente los tenemos que articular con la justicia. Hay situaciones que exceden lo que sería, por ejemplo, acoso sexual grave, que también las personas pueden ir a hacer las denuncias penales, trata, trabajo forzoso, etc. Se articula con trabajo, con las fiscalías, con los juzgados de trabajo y también con las fiscalías. Nosotros tenemos un decreto que regula este procedimiento inspectivo, que es un decreto relativamente nuevo del año 2022, que lo que trató fue de darle una reforma al procedimiento en la inspección de trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiso este decreto? Bueno, fue reformar el procedimiento a los efectos de brindar una mayor celeridad en materia de violencia y acoso. Esto apunta a dar mayor rapidez a las distintas fases de los procedimientos, evitando dilataciones innecesarias que perjudican a las personas, una duración razonable, consagra o introduce este principio de que tienen que ser los procesos rápidos, tienen que ser eficientes, mejorar la eficiencia y transparencia en todas las etapas de los procedimientos, tanto administrativos y todo el procedimiento administrativo de la inspección del trabajo. Y también el otro principio que consagra es de protección inmediata, es decir, pedir las medidas de que tome la empresa, más allá de que el hecho se haya verificado o no. Es decir, poder pedir esas medidas preventivas más allá de que el procedimiento no haya terminado, ¿verdad? O que no se haya constatado el hecho. Sistema venezolano. Bueno, vía administrativa y judicial en los casos de violencia y acoso laboral. Bueno, lo que pude investigar de su país, están las inspectorías del trabajo, ente del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, recibe las denuncias de violaciones laborales, incluyendo acoso, y puede reordenar reinstalación, sanción y compensación al trabajador, pero no cuenta con un mandato específico ni protocolo sistematizado para la violencia y el acoso, como sí lo tendría la Inspección de Trabajo en Uruguay. El plazo de resolución variable en el caso de su país y frecuentemente sería extenso. Y rigen estas leyes, Ley Orgánica del Trabajo y la LOPA, Procedimiento General. Después tienen este instituto, ¿tá?, que nosotros en nuestro país no lo tenemos, no tenemos un instituto de prevención de seguridad y salud, o sea, eso es distinto. Su caso tiene competencias, riesgos psicosociales, enfermedad ocupacional, salud mental. Puede declarar el acoso laboral como enfermedad ocupacional e imponer indemnizaciones, realiza inspecciones a los centros de trabajo y exige al empleador medidas de prevención o corrección similar a lo que haría nuestra inspección de trabajo, ¿no? Pero sería más acotado a este ámbito de seguridad y salud, ¿no? Después, lo que pudimos ver en el sistema judicial de Venezuela, bueno, respecto a los tribunales de trabajo, 3 niveles, la sala de casación, el Tribunal Superior de Trabajo y los tribunales de primera instancia, y características de los procesos laborales, tienen los principios igual que en Uruguay: oralidad, mediación, concentración, gratuidad y celeridad, mediación obligatoria, eso también se da en Uruguay, etapa de sustanciación, carga de la prueba,
¿tá? El trabajador alega los hechos, el empleador puede ser llamado también a justificar las decisiones, posibilidad de solicitar medidas cautelares para protección inmediata del trabajador. Comparación entonces Uruguay y Venezuela, mecanismo de protección frente a la violencia y acoso en el trabajo. Bueno, y acá lo vemos más como en términos comparativos. Bueno, en primer lugar, esto de la ratificación del convenio 190. ¿Ah? Más allá de la ratificación del convenio 190, Uruguay tiene una historia muy larga respecto a adopción de instrumentos internacionales. Instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos de las personas trabajadoras, ¿verdad? Entonces tenemos como un elenco normativo sumamente amplio, que ya estaba desde antes de la ratificación del convenio 190. ¿Ah? El convenio 190, ¿verdad? Es como, bueno, una señal muy contundente de nuestro Estado uruguayo, porque nuestro Estado es el primero que lo ratifica. ¿Ah? Y eso no es cualquier cosa, o sea, ratificar un convenio siendo el primer país que lo hace es una señal política e institucional, es decir, es un compromiso, no cualquier compromiso. Yo Estado lo ratifico y me comprometo a sus disposiciones. Vean ustedes la importancia que tiene ese simple hecho de ser el primer país en ratificar. Em, También, después, en cuanto al marco normativo específico, bueno, tenemos distintas leyes que vienen a incluir la violencia de acoso en el mundo del trabajo dentro de los marcos de seguridad y salud. Esto lo hace a través del decreto 246, ¿tá? Ustedes también lo tienen, esto de, bueno, incluir esto de la seguridad y salud. En cuanto a la violencia de género, en nuestro país tenemos una ley integral, la 19.580, que tiene un ámbito muy general, es una ley también muy completa, donde también específicamente hace referencia a la violencia contra las mujeres en el ámbito del trabajo. Ustedes tienen solo esta ley de violencia contra las mujeres. En cuanto al órgano inspector laboral, tenemos, bueno, la inspección con los protocolos específicos, ustedes también tienen las inspectorías de trabajo. En cuanto al marco normativo, perdón que se me fue. En cuanto a los mecanismos preventivos, bueno, tenemos como algo distintivo de nuestro país, es que tenemos esta intimación preventiva. Es decir, intimamos sin prueba, intimamos a la empresa que adopte protocolos, que haga cursos, no precisamos que el hecho se pruebe. Y eso sí es como distinto a otros lugares, también distinto a su país, porque no necesitamos probar el hecho, simplemente con saber que en ese lugar existe un ambiente que posiblemente o potencialmente peligroso para un trabajador, intimamos a tomar medidas. ¿Tá? Después también esto de la celeridad procedimental, acá hay un error en el decreto, no es 327, es el 371, que lo corregí en el otro, y que habla de los plazos, que los plazos a través de este decreto son más rápidos. ¿Tá? Anteriormente los casos demoraban bastantes en la inspección. Ay, esperen que y ustedes, en lo que pude investigar, tienen un proceso un poquito más lento. En cuanto a la vía judicial con respecto a la violencia de género, tenemos juzgados especializados con perspectiva de género, ustedes también tienen tribunales de violencia contra la mujer, y en cuanto a la negociación colectiva, incorporamos también a la negociación colectiva todo esto de todas las cuestiones vinculadas al acoso y la violencia en el trabajo, y bueno, ustedes tienen un poco más limitado, de acuerdo a su realidad, este tema de la libertad sindical, por lo tanto ahí también, bueno, hay como diferencias que son coyunturales, si se quiere. ¿Qué podemos como mirar? No es que Uruguay sea fantástico, sino que, por el contrario, tenemos un montón de normas y tenemos un montón de como respaldo normativo y desarrollo normativo, pero también es difícil de instrumentar. Y ustedes también tienen un marco normativo, es decir, no es que sea malo el sistema que tienen instaurado, ¿verdad? Sino que, bueno, hay como problemas que en definitiva son coyunturales y que también quizás a largo plazo pueden tener como soluciones o mejorías, ¿verdad?
Bueno, desafíos para Venezuela, ¿no? Vamos a desafíos para Venezuela, agenda pendiente en materia de violencia y acoso. Bueno, desafíos, ratificar el convenio y comprometerse con las obligaciones internacionales que crea el convenio, crear un marco normativo específico y sistematizado de la violencia y acoso laboral como una ley especial, ¿no? Y acá hago un paréntesis también con Uruguay. Nosotros, cuando ratificamos el convenio, todos los países que lo ratifican se habían comprometido a dictar leyes nacionales en los cuales se define la violencia y el acoso, ya que este convenio nos da una definición muy amplia. Nosotros todavía no tenemos esta ley nacional que defina la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Lo que hicimos fue reglamentar el convenio, introduciéndolo a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Y, en definitiva, ampararnos a los términos generales que nos da el convenio, a las definiciones generales. Pero todavía no tenemos esa ley nacional que mandataba el convenio, ¿ah? Por lo tanto, estamos en miras de elaboración de un decreto, el cual, bueno, va a venir a establecer los lineamientos del convenio, pero no va a ser una ley, si se quiere. Sí se presentaron varias leyes a discusión parlamentaria en los años anteriores. Ustedes saben que cada 5 años nosotros cambiamos el gobierno. En el periodo anterior de gobierno se presentaron proyectos de ley de violencia y acoso en el trabajo, pero ninguno fue, digamos, discutido. Todos quedaron allí sin poder promulgarse. Y en el momento no tenemos esa ley nacional, por lo tanto lo introducimos o nos guiamos por los principios generales rectores del convenio 190. ¿Ah? Em, Después, fortalecer, en su caso, fortalecer toda esta cuestión de la Inspectoría del Trabajo con mandatos, protocolos y recursos específicos en casos de violencia y acoso. Incorporar también en su país más la perspectiva de género en todos los ámbitos normativos, judicial y de inspección. Y para eso tenemos que capacitar a todos, ¿no? A todos los operadores del Estado, los jueces, los inspectores, los fiscales, los defensores públicos. También garantizar un poco más la celeridad y el efectivo acceso a la justicia con plazos razonables, gratuidad, etcétera. Desarrollar estadísticas confiables sobre violencia y acoso laboral, desagregadas por género y sector. Esto de tener estadísticas no es fácil para ningún país, ¿verdad? Sistematizar los casos y que esos números sean fieles a la realidad de lo que pasa no es fácil para ningún país. Ni siquiera para nosotros tenemos como una base de datos, si se quiere, que sea totalmente certera de la realidad. Entonces, existe una dificultad y es un desafío para todos los países, no solamente para Venezuela. Fomentar el diálogo social y negociación colectiva para prevención de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Estos son pilares fundamentales, diálogo social como herramienta teórica y también como una institución, si se quiere. Nosotros en nuestro país hemos desarrollado un diálogo social con un formato que viene desde presidencia y se instaló en este periodo de gobierno, en el cual participaron varios actores de la sociedad y que ha tenido una estructura orgánica formal. Eso también ha sido algo que ha sido un modelo, si se quiere, puede ser como un ejemplo y que no ha pasado en otras épocas de gobierno también en nuestro país. Ustedes pueden visitar y conocer nuestro diálogo social en una página de internet, pueden ver cómo se estructuró y cómo se conformó, y fue un espacio realmente serio de discusión donde participaron actores de la sociedad civil, distintos sectores políticos, y donde se hablaron temas. En este diálogo social que pasó, particularmente no se habló de esta problemática, pero quizás en futuros diálogos sociales sí se pueda hablar o se puedan tomar estas problemáticas para discusiones nacionales como serias. Ustedes recuerden que todo lo vinculado a la violencia y al acoso está en construcción en todos los países, que es como cambios culturales como muy profundos. Y respecto a la negociación colectiva, nosotros sí tenemos un sistema de negociación colectiva como bien desarrollado, pero también hay mucho para hacer. Allí se incorporan cláusulas referidas a la violencia y acoso, pero también hay que promover más tanto la capacitación, revisar los protocolos de forma
asidua, ¿verdad? Porque a veces se escriben o quedan las cosas en el tiempo y después no se retoman. Entonces sí hay mucho para hacer también. Comentarios finales. Bueno, ya para ir terminando, en términos generales, todos sabemos como personas del derecho que los avances normativos o la elaboración de normas son fundamentales para tutelar este derecho de las personas a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero también, y es más fundamental, decía Atienza, nuestro profesor español, que es más importante atender al derecho como un fenómeno social, ¿tá? Es decir, y en ese fenómeno social lo que va a influir básicamente va a ser el contexto histórico y el lugar de aplicación de las normas, ¿tá? Eso es lo que más nos importa, ¿no? En América Latina y el Caribe es preciso entonces exigir desde todos los ámbitos, desde todos los sectores, ¿no? Que los compromisos que asuman los estados se cumplan y que las medidas de prevención incluyan la perspectiva de género para que la igualdad sea en realidad una igualdad sustantiva y esto sea una realidad, porque de nada nos vale ratificar convenios, adoptar normas, instrumentos internacionales y demás, y después no hacer lo que ellos mandatan, ¿tá? En la comparación entre Uruguay y Venezuela se evidencia que la articulación o la ratificación del convenio sí implica un sistema un poco más articulado, preventivo y célere, ¿verdad? Como que tenemos como un respaldo normativo. Sin embargo, eso no basta. O sea, tener el convenio, tener las normas, no basta. Requerimos más voluntades institucionales, más recursos, más formación permanente desde todos los ámbitos del Estado. Todos los funcionarios públicos necesitan formación permanente y en esos estados, en eso se está tratando de ir en ese camino, pero precisamos más. O sea, no basta con lo que hay muchas problemáticas, sobre todo nosotros en Uruguay somos muchos funcionarios públicos y hay muchas problemáticas dentro de los organismos. Y eso es muy grave, es para atender. Todos tenemos derecho entonces a vivir en un ambiente de trabajo que sea libre de violencia y acoso. Por lo tanto, nosotros desde todos los sectores debemos aportar lo que podamos, ¿no? Desde nuestros lugares y también debemos pedirle que los estados sean verdaderos garantes de esos derechos que asumen, ¿no? Si no, esos derechos realmente no sirven para nada o son inexistentes y quedan en hojas, ¿no? En hojas que no valen. Así que bueno, voy cerrando por acá. Les agradezco la atención. Acá le dejo una bibliografía recomendada, el convenio, para que lo tengan. Obras de nuestra profesora que se ha dedicado fundamentalmente al estudio de la violencia y acoso en el mundo del trabajo ya hace décadas, la doctora Cristina Mangarelli, los informes que les he hecho referencia el día de hoy. Y bueno, quedo abierta a preguntas que ustedes quieran hacer para continuar la conversación en unos minutos. Muchísimas gracias, profesora. Ya le voy a pasar el micrófono a una de nuestras estudiantes que va a hacer una pregunta. Buenas tardes, profesora. No sé si me escucha. Sí. Perfecto. Yo quería, o sea, sé que hemos hablado a lo largo de toda la presentación del tema de que hay una diferencia bastante clara entre la comparativa entre Uruguay y Venezuela en esta materia de protección de la violencia y el acoso laboral. Y quería ver si, sé que lo vimos algo por encima, o sea, ¿usted nos podría explicar el por qué es tan importante que Venezuela en algún momento ratifique el convenio 1090, 790? Ah, 190, 190. sí, Ujú. sí, porque ese convenio es el único instrumento que define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y es el único instrumento que reúne y efectivamente pone en consideración todos estos puntos que ya ha recogido otras normas en el mundo. Otros instrumentos internacionales son protectores de las mujeres, de la discriminación, de la igualdad y demás, pero están de forma dispersas. Y este instrumento es el único que reúne esta lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Es el único y el primero, y además es el resultado de una discusión de décadas, porque esto de la violencia y el acoso en un trabajo no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo que siempre ha ocurrido históricamente. Entonces, ¿qué viene a hacer el convenio? Viene a reconocer ese fenómeno de la realidad en un instrumento normativo. Entonces, por eso es tan importante, porque es el único que tenemos. O sea, nosotros tenemos convenios, ¿no?, internacionales de trabajo de muchas materias, ¿no? Pero respecto a la violencia y acoso, el único que tenemos es ese, el 190. ¿No? Por eso es tan importante que los países lo ratificaran. Muchas gracias por su respuesta, profe. Fue bastante aclaratoria. Gracias a usted. Hola, profe. Bueno, yo quería preguntar un poco porque, bueno, mencionó cuando estábamos hablando justo de la comparación entre Uruguay y Venezuela, que el proceso se inicia, que hay intimación sin plena prueba. Y mi pregunta va un poco dirigida respecto a el derecho o la presunción de inocencia que tiene la otra persona, porque entonces, en este contexto, me imagino un ejemplo en donde una persona hace una acusación, tal vez sin una prueba que realmente demuestre que ese acoso sucedió y bueno, que una persona señalan a una persona que es inocente de este hecho, ¿no? Entonces quiero saber un poco cómo se manifiesta la presunción de inocencia y el derecho de la defensa de la otra persona a quien están señalando en este contexto, ¿no? Bien. Mire, muy buena la pregunta porque este proceso que nosotros tenemos en Uruguay asimila lo que sería un proceso judicial, pero en sede administrativa, ¿no? Por lo tanto, hay elementos del sistema judicial que nosotros no traemos al proceso, ¿no? Como esto de la presunción de inocencia. No está en nuestro proceso administrativo, ¿no? Porque nosotros partimos de otro escenario, si se quiere. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Llega una denuncia de violencia de acoso, ¿no? Lo que dice la norma es que esa persona que denuncia tiene que identificar a la persona que cometió esa violencia y acoso, tiene que identificar dónde ocurrieron los hechos, ¿ah?, el nombre y apellido de esa persona, qué pasó, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros, viendo también lo que nos dice el 190, que es el enfoque basado en la víctima y no en el denunciado, ¿tá? Entonces, nosotros no partimos desde una lógica penal, ¿no? Partimos desde una lógica protectora del trabajador. Entonces partimos desde que esa persona, bueno, efectivamente se sintió vulnerada en su derecho fundamental de vivir en un ambiente libre de violencia y acoso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa denuncia? La analizamos y le damos a la empresa que se denuncia, o a la persona particular que se denuncia, por ejemplo, en los casos de una relación de trabajo doméstico, le damos vista de esa denuncia para que la persona se defienda. Y ahí la persona llega y contesta y dice, no, no pasó, esto no pasó, presento esta prueba. Le damos vista y la posibilidad de probar también, ¿tá? Pero a su vez también en muchos de los casos mandamos a los inspectores, ¿tá? Como en nuestro país se divide, tenemos los abogados por un lado y los inspectores por otro. Los inspectores serían como nuestro brazo técnico. Los mandamos a que hagan la inspección en el lugar de trabajo con un interrogatorio que nosotros elaboramos. Y a partir de lo que lo que surja de esa visita, nosotros ahí tenemos más pruebas, ¿no? Tenemos la prueba que surge de la inspección, más la prueba que eventualmente pudo traer la persona denunciada, la empresa en particular, quien sea, y a partir de ahí también le damos la posibilidad al trabajador que presente pruebas. Por lo tanto, nosotros a la hora de hacer las intimaciones, de pedir las medidas preventivas y demás, vamos a valorar si lo hacemos después que valoramos toda esa prueba o si lo que se denuncia es tan grave que consideramos que tiene que haber una prevención antes, sin que nosotros lleguemos a valorar esa prueba. Porque la lógica es un poco distinta de lo que sería un proceso penal, ¿me explico? Es un proceso administrativo. Pero ¿qué tiene de distinto? Que tienen los fundamentos del convenio 190 en cuanto que aplicar la prevención, mirar a la víctima sin importar que ello esté probado todavía. Entonces podemos tener esa posibilidad aunque no hayamos analizado la prueba, pedir medidas preventivas, que se proteja a esa persona, que se la cambie de lugar, que podemos hacerlo sin que nos sentáramos a analizar la prueba, ¿tá?
Esos son como características, si se quiere, de nuestro sistema que tienen estas particularidades, porque son distintas. No sé si en otros lugares se hacen así. Creo que no en muchos lugares de América se hace así este procedimiento, porque habitualmente se denuncia en sede directamente judicial. Este procedimiento con características judiciales, pero en sede administrativa, no está, creo que no se hace en otros países con las mismas características. Por lo tanto, sí, es como un procedimiento capaz que digno de estudio, si se quiere. No sé si bueno o malo, pero para analizar, como para tener en cuenta, ¿no? Muchas gracias. Ok. Hola, profe, ¿cómo está? Un ¿Cómo placer. está? Em, la pregunta que tengo ahorita está más o menos en la misma línea de la anterior, pero en lugar de la perspectiva de la plena prueba, es sobre la confidencialidad y la identidad de la víctima denunciante. Sí, Usted había comentado que se protege la confidencialidad de la víctima. El problema es hasta qué punto esta confidencialidad se va a mantener en todo el proceso. O sea, cómo se va a claro, proteger durante todo el proceso la identidad de la denunciante. claro. Las personas tienen que denunciar con nombre y apellido, o sea, no hay confidencialidad. Y para cuando nosotros hacemos el proceso, no hay confidencialidad. Lo que sí pueden hacer las personas es presentar testigos reservados, ¿no? Es decir, pueden probar el hecho poniendo testigos que de forma que se pueden tomar de forma reservada, así que la empresa sepa quiénes son, a los efectos bueno, cuidar esa confidencialidad, pero por ejemplo pasa que las personas a veces no quieren denunciar porque no tienen miedo a las represalias y demás, que también está protegido por las normas, ¿no? Que no se pueden tomar represalias ante una denuncia de la inspección, pero básicamente tienen que decir su nombre y apellido para hacer la denuncia. Ok. No sé si... Muchísimas gracias, profesora Natalie. Agradecidos por habernos facilitado todos estos conocimientos. Fíjese, la situación en Venezuela, bueno, es conocida por todos. Probablemente ese convenio no sea ratificado por los tiempos políticos que se ha vivido desde la fecha de ese convenio. Era una Mm. asamblea que estaba despojada de sus poderes y bueno, realmente nosotros tenemos problemas hasta con las estadísticas, las memorias y cuentas de los ministerios, llevar una data como la que tiene Uruguay para nosotros es prácticamente imposible. No tenemos acceso a información. Aquí la información muchas veces la tenemos a través de las organizaciones no gubernamentales, pero cifras oficiales no se manejan, no se manejan. Y sí, también observé que con respecto al el convenio define un solo hecho, o sea, da como la posibilidad de que un solo hecho ya dé lugar a acoso. Mm. Nuestra jurisprudencia siempre se ha decantado por el sistemático. Tiene que ser sistemático. Y veo que Uruguay también terminó en las También, mismas sí, condiciones. sí, 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 también, sí, también. sí. Que Por no eso basta. estamos, no basta, por eso estamos esperando ese decreto reglamentario que quizás nos aporte luz respecto a este tema y nos diga si, bueno, se va a seguir pidiendo la reiteración o no. Pero, por ejemplo, desde la Inspección de Trabajo nosotros tenemos la práctica que con un solo hecho que hayamos probado ya podemos aplicar multa, porque estamos como formando, si se quiere, la base práctica de lo que establece el convenio, porque en definitiva es ley nacional. Entonces ahí tenemos como esa discusión todavía en el ámbito jurisdiccional y también el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, que se pide la reiteración, pero en los hechos el convenio no lo pide. Entonces ahí también estamos en la misma dificultad. Claro. Y siendo en realidad todos estos convenios se consideran normas supra Mm. constitucionales y que no deberían ser modificados por leyes. Entonces, ya Exacto. cuando comenzamos a regular en sentido contrario a lo que establece el propio convenio, no lo estamos como haciendo muy bien. Hay Mm. que, bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo
Y le puedo compartir la lámina, toda la presentación a los Sí, estudiantes, ¿verdad? sí, claro, sí, sí, sin ningún problema. Ah, ok. Muchísimas gracias, profe. Estamos a su orden acá en la Universidad Católica Bueno, Andrés Bello. Que esté muchas bien. gracias. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias por el espacio, profesor. Ah, Saludos a los ya, alumnos. ya va un momento que hay una pregunta que surgió de último minuto acá. Un momento. ¿Puede, profe? ¿O tiene? Sí, 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 unos minutitos más, sí. Ok. Esta es una pregunta dirigida un poco más sobre las prácticas del sector privado. Existen dentro de las empresas algunos departamentos que se encargan de las políticas antiacoso. Entonces, cuando existe alguna situación de acoso dentro de las empresas, los trabajadores van primero a esta instancia en lugar de ir a los órganos de investigación policial. Eh, Mi pregunta es que esto a mí me parece que es una forma de disminuir la potencialidad de denuncia y que al final realmente el trabajador no está haciendo, el trabajador y el agresor están recibiendo el debido proceso que deberían, donde se debería mediar esta controversia. Ya va. Porque Mm, al primero tener una instancia interna, no se está investigando correctamente el hecho y no se está, en todo caso, sancionando la- el acto ilícito que se está cometiendo. Y se está disminuyendo el riesgo de denuncia real de la víctima ante los respectivos órganos de denuncia. correcto. Si me lo plantea como una afirmación, estoy de acuerdo con usted. Acá en Uruguay, el trabajador puede venir directamente a la inspección a hacer la denuncia. No tiene que pasar por una instancia interna obligatoria. Es decir, nosotros nunca le vamos a cerrar la puerta a los efectos de que plantee la denuncia. Eso sí es incorrecto, eso sí, como usted lo planteaba y lo reflexionaba, es de esa forma. Si uno le pone esa limitación al trabajador, no le está dando las garantías, porque el empleador siempre va a buscar la forma de, bueno, quedar mejor parado o posicionado. Entonces, en ese sentido, sí es una práctica limitatoria. Eso no pasa así en Uruguay. Sí es verdad que cada vez más se están promoviendo ámbitos internos en las empresas para prevenir, ¿sí?, las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, que eso es lo deseable, ¿verdad? Y lo que se busca con todo este conjunto de normas, pero no es una limitación al trabajador. Ok, bueno, ya por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos, profesora. Muchísimas gracias. Y bueno, Bueno, estamos siempre a muchas su gracias orden a acá. todos, saludos, muchos saludos de Uruguay.